MetaHuman Creator ha sacado una nueva actualización y ahora puedes escanear tu rostro, importarlo y crear un personaje entero en base a tus facciones. Hay unos pasos necesarios antes de iniciar. Primero tenemos que instalar el plugin de MetaHuman en el Unreal Engine 5. Este plugin es totalmente gratuito, lo podemos encontrar en el launcher de Epic Games o desde la web. Luego, en Unreal Engine nos dirigimos a Plugins y buscamos MetaHuman. Lo activamos y reiniciamos. Yo tengo un escaneo muy rápido, fueron pocas fotos, pero sirve para averiguar hasta dónde podemos llegar con esta nueva herramienta. Abrimos el plugin con clic derecho y en MetaHuman escogemos MetaHuman Identity. Damos doble clic y en Component from Match buscamos nuestro modelo escaneado. Lo acomodamos para que quede de frente y damos clic en el botón más para capturar la referencia que servirá para crear el modelo 3D que se usará en el MetaHuman. Luego damos clic en Track Active Frame para que se generen las líneas bases del modelo como los ojos y la boca. Ahora le damos clic en MetaHuman Identity Solve y esperamos un momento hasta que se genere el modelo 3D. El modelo 3D se ha creado en base a mi escaneo y como no es perfecto, se puede ver la nariz deformada. Para enviarlo al MetaHuman tenemos que darle clic en el Mesh to MetaHuman. Este error que sale es porque antes de enviarlo tenemos que escoger un cuerpo. Aquí escogemos uno que nos agrade y luego de eso ya podemos mandarlo al MetaHuman. Una vez hecho esto, abrimos Quixel Bridge y en My MetaHumans escogemos el primero y abrimos la aplicación. Nos aparece por primera vez este anuncio, no pasa nada, le damos clic y listo. Ya tenemos nuestro personaje, ahora toca modificar algunas cosas para que se vea mejor, como el cráneo, la frente, la nariz, que estaba un poco deformada. Escogemos un color de piel y vamos poco a poco dándole más personalidad a nuestro MetaHuman. Arreglamos la oreja que el escaneo no capturó bien. Podemos agregarle cabello e ir modificando a nuestro gusto. Le voy a poner ropa, unos pantalones y unas zapatillas y ya mi personaje queda perfecto. Y con esto ya podemos exportarlo al Unreal Engine para animarlo y crear cinemáticas épicas. Espero que te haya gustado esta pequeña introducción de MetaHuman Creator. Si te gustó, déjame un like y si tienes alguna duda déjame en los comentarios que estaré atento a responder. Ahora sí, chao.